Amén. Muy bien, vamos entonces primera de Timoteo. Y antes de ir al texto que va a comenzar en el versículo 9, quiero compartir con ustedes una reflexión pequeña que me edificó hoy día en el culto. Nuestra hermana Adriana, ella al compartir de la cena, dijo algo que a mí me llegó al corazón y me hizo pensar mucho, mientras yo estaba atrás encargado también de ver las alabanzas que cambiaran. Ella habló de que nosotros el Señor nos invita a su mesa. Él nos invita a su casa. Nosotros somos los invitados. Y eso a mí me llegó al corazón y me hizo pensar mucho, hermanos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros en la iglesia oramos: Señor, te invitamos. Señor, ven. Señor, bienvenido eres. Ven, Espíritu Santo. Como que Él fuera el invitado. Y lo invitamos. Pero queridos hermanos, a través de la Escritura nos muestra de que Dios en su casa, Él no es el invitado. Es su casa. La Biblia nos muestra que nosotros somos los invitados. La Biblia nos dice que nosotros no éramos hijos. Y la Biblia nos dice que Él por amor en Cristo nos adoptó. Es decir, nosotros estábamos lejos de Dios, pero Él vino a nosotros. Y no tan solo vino a nosotros, sino que nos adoptó como hijos, como familia. Y la Biblia nos muestra que ahora, gracias a Jesús, podemos ser casa de Dios, la iglesia. Y podemos sentarnos a la mesa de Cristo Jesús a compartir la cena. Pero me hizo reflexionar y eso me llegó en el corazón, hermano, porque es verdad. A veces nosotros en la iglesia invitamos a Dios y no nos damos cuenta que Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de casa. Nosotros somos los invitados y por gracia y misericordia de Él podemos quedarnos y ser parte de la casa de Dios, su iglesia. Nosotros invitamos a otras personas: ven a la casa de Dios. Ven a Dios, acércate a Él. Y cuando ellos creen, comienzan a ser parte de la familia de Dios, hijos de Dios a través de Jesucristo y parte de la casa de Dios. Querido hermano, quería compartir esa reflexión. Y yo quiero dar gracias al Señor porque Él siempre nos enseña para que también nosotros tengamos la actitud correcta delante de Él. Él no es el invitado. No debemos invitarlo a nuestro corazón. Señor, te invito a mi corazón. Invite a Dios a su corazón. Nosotros tenemos que llegar a Él. Él nos está invitando. Vengan, arrepiéntanse. Y queridos hermanos, este no es el mensaje de hoy, pero quería compartir esto. Porque cómo es nuestra actitud en la iglesia con Dios, con su presencia, donde hay dos o más en mi nombre, yo estoy ahí en medio. Te invitamos, Señor. No, nosotros somos los invitados. No merecemos estar aquí, pero por el sacrificio de Cristo y porque hemos creído en Él, por su misericordia estamos aquí. Y por lo tanto, nuestra actitud hacia Dios en la adoración es: Señor, gracias por invitarnos. Gracias por invitarme, yo que estaba tan lejos. Quería compartir con eso porque, hermanos, con esta declaración, esta frase que la hermana Adriana compartió en la cena, yo no tenía idea de lo que ella iba a compartir, pero el Espíritu Santo habló a mi corazón. ¿Ya? En verdad nosotros somos los invitados y tenemos que estar tan agradecidos a Dios cuando vamos a la iglesia. Amén. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer hoy día. Y quiero dar un gran saludo a todos aquellos que están viendo esta grabación en YouTube a través de nuestra transmisión. Y también dar una cordial invitación a todos aquellos que están viendo este mensaje, esta prédica. Si usted no asiste a ninguna iglesia, queremos invitarle a Vida Real Iglesia Cristiana acá en Santiago, en la ciudad de Santiago, la capital de Chile. Eres muy bienvenido junto a tu familia y todos nosotros estaríamos muy felices de tenerte aquí en nuestra congregación. Primera de Timoteo, muy bien, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, y voy a leer en adelante. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso
no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Bueno, este texto en la Biblia nosotros sabemos que es un texto para muchos difícil de abordar, difícil de explicar. Muchos pastores, muchos hombres y predicadores cuando llegan a este texto comienzan a sudar gotas y mirando a las mujeres, ¿qué les voy a decir? Bueno, queridos hermanos, lo que yo quiero decirles a todos, hombres y mujeres, es lo que está en la Biblia. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje con el título Las mujeres en la iglesia. Las mujeres en la iglesia es algo sumamente importante. Sumamente importante las mujeres en la iglesia. Yo quiero que mire a la persona que está a su lado, atrás o adelante, y dígale, las mujeres son importantes en la iglesia. Las mujeres son importantes. Las mujeres somos importantes. Mire al hombre, mire al esposo y dígale, soy importante en la iglesia del Señor. Soy importante. Ah, pastor, usted hace hacer esto para que las mujeres no se enojen después de haber leído este texto y todo lo que va a decir. No. Queridos hermanos, como yo siempre he tratado de enseñarles a ustedes, tratando de ser un buen predicador, un buen expositor y maestro de la Escritura, de la Palabra de Dios, siempre un texto, para ser bien comprendido, debe estar relacionado con su contexto. Si nosotros tomamos un versículo, 2 versículos, y no ponemos atención lo que está antes, lo que está después, no ponemos atención esos versículos en qué libro de la Biblia está, y no ponemos atención aún en qué parte de la Biblia está, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Si no consideramos el contexto, estos versículos son parte de qué libro. Primera de Timoteo, una carta que Pablo escribió a Timoteo. Debemos considerar el contexto. Esta es una carta que el apóstol, que el Señor escogió y apartó, está escribiendo, dando instrucciones a un joven líder. Pero ¿dónde estaba Pablo? Estaba en Macedonia. ¿Dónde estaba Timoteo que recibía estas instrucciones? Estaba en la ciudad de Éfeso. ¿Qué era la ciudad de Éfeso? ¿Cómo era la ciudad cuando la iglesia estaba ahí, cuando Timoteo estaba ahí y recibió esta carta? ¿Qué estaba ocurriendo en la ciudad de Éfeso? ¿Qué era la cultura en la ciudad de Éfeso? Porque debemos considerar esto, hermanos, que es muy importante para entender mucho de la Biblia. Que cuando él recibió esta carta en la ciudad de Éfeso, se comenzó una iglesia en la ciudad de Éfeso. Esa iglesia en la ciudad de Éfeso estaba compuesta ¿de qué? ¿De qué personas? Personas de África. En la ciudad de Éfeso estaba en lo que hoy día es Turquía Occidental. Estaba en lo que en ese entonces se conocía como Asia Menor. Es decir, la gente que iba a la iglesia en ese entonces era gente de África, era gente de India, era gente de América. ¿Quiénes se convirtieron y comenzaron a ir y ser parte de esa iglesia en la ciudad de Éfeso? Muchos y la mayoría de los que eran parte de esa iglesia eran ciudadanos de la ciudad de Éfeso. Ciudadanos, familias, matrimonios, que al escuchar el evangelio de Pablo y de otros discípulos se convirtieron a Cristo y comenzaron a ser parte de esa ciudad. Ahora, las personas que se convirtieron a Cristo y comenzaron a ser parte de la iglesia en Éfeso, hermanos, no debemos olvidar, ellos se convirtieron, no es que eran cristianos anteriormente de escuchar el evangelio. Antes de escuchar el evangelio de Jesucristo y creer en el evangelio, quienes se convirtieron y comenzaron a ser parte de la iglesia de Cristo en la ciudad de Éfeso, ellos venían de una cultura con tradiciones,
una cultura con costumbres, una cultura con ideas y una cosmovisión que no era cristiana y que no estaba influida por la palabra de Dios, ni tampoco por el Evangelio de Jesucristo que era predicado por los apóstoles. Queridos hermanos, primero, para entender algunos pasajes difíciles que nos pueden parecer difíciles en la Biblia, debemos considerar el contexto de lo que está escrito y también hacernos esta pregunta. Lo que está escrito aquí no nació directamente del corazón de Pablo. Es decir, yo voy a escribir aquí lo que yo creo, lo que a mí se me viene a la gana o se me ocurre. Nunca debemos olvidar que toda la Escritura, todo lo que tenemos en la Biblia es inspirado por Dios. Aún aquellos pasajes que tal vez son difíciles de entender o aquellos pasajes que no nos gusta leer o nos hace sentir incómodos. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto útil. Estos versículos que hemos leído, entonces, hermanos, no es algo que tiene que ver con un hombre. Pablo lo escribió, entonces está poniendo la perspectiva de un hombre. Pablo fue impulsado, guiado por el Espíritu de Dios para escribir esto. Y si el Espíritu de Dios guió a Pablo, hay una razón de fondo importante que todos nosotros como cristianos y como iglesia debemos tratar de averiguar. Y no quedarnos solamente en lo que leímos. El cristianismo es machista, porque mira lo que dice aquí. Queridos hermanos, debemos siempre que leemos la Escritura, hacernos esta pregunta: ¿por qué Dios inspiró a los escritores y autores bíblicos a poner esto y dejarlo registrado para nosotros hoy en el siglo XXI? Por lo tanto, hoy día quiero que en unos minutos me acompañe para que nosotros podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, entender bien, no tan solo lo que Pablo, este líder y apóstol, quería enseñar a Timoteo y a la iglesia en Éfeso, sino lo que Dios quiere transmitir, lo que Él quiso transmitir a la audiencia primera, es decir, a esta iglesia en Éfeso y a los cristianos que estaban en esta ciudad, que es una cultura aún distinta a nosotros, la sudamericana, en ese entonces. Pero la ayuda que necesitamos es entender cuáles son los principios del reino de Dios que el Espíritu Santo quería transmitir, no tan solo para esa gente de esa cultura, de esa iglesia, sino para toda la iglesia del Señor alrededor del mundo, porque todas las iglesias del Señor alrededor del mundo, en todas estas épocas después de Cristo, o después del siglo I, nos toca leer también esta palabra de Dios. Las mujeres son muy importantes en la iglesia del Señor. Esto no es un cliché, no es para amortiguar lo que vamos a ver, sino que es una verdad bíblica. Es una verdad bíblica que comienza desde el Génesis. Porque en el Génesis capítulo 3 vemos que cuando Dios creó al hombre y también había creado muchos animales, Dios determinó en su soberanía y en su sabiduría, no es bueno que el hombre esté solo. A veces me escucha, en algunas oportunidades me toca escuchar a algunos hombres en la iglesia que dicen cuando vamos a Génesis: pastor, yo creo que Dios se equivocó. Creo que es bueno que el hombre esté solo. No, hermanos, Dios es Dios. Y si Él cuando creó al hombre dijo no es bueno que el hombre esté solo y creó a la mujer, hermanos, es porque Dios sabía que la mujer es muy importante. Era muy importante para el hombre, pero no debemos perder de vista que no se trató solamente de Adán, se trató de la humanidad. Es decir, la mujer ha sido muy importante para la humanidad. Ahora, no tan solo ha sido importante para Adán, para la humanidad, sino también la mujer ha sido muy importante en el plan de Dios en el Antiguo Testamento. Y nosotros vemos mujeres muy importantes a quienes también Dios usó, mujeres temerosas de Dios, mujeres que adoraban a Dios, mujeres que servían a Dios y por lo tanto, por su temor y reverencia a Dios, ellas
caminaron delante de Dios siendo ejemplo también. Cuando Dios usó a Abraham, no tan solo lo usó a él, para que su propósito de que el Mesías llegara y todas las naciones fueran bendecidas, Dios no usó solamente a Abraham. Abraham necesitaba de su compañera, porque Abraham no podía tener a Isaac solo. Él necesitaba ayuda. Y si su esposa no hubiera estado ahí para Abraham, nunca el plan de Dios se hubiera llevado a cabo. Nunca. Queridos hermanos, la Biblia también nos habla de la llegada del Señor Jesucristo. Una mujer profetiza en el templo. Cuando vio al Señor Jesucristo, alababa y honraba al Señor. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo mismo no nació de José un carpintero, nació de una mujer a quien halló gracia delante de Dios, a María. Y Dios determinó usar a esta mujer virgen, usarla para que el Espíritu Santo concibiera en ella un milagro maravilloso, al Mesías Salvador. Cuando ella se enteró de los planes de Dios, ella en un cántico, en una oración, ella también dijo: haga conmigo el Señor lo que Él quiere. Era especial. Pero no tan solo ella, sino que dice la Biblia que cuando esto ocurrió, ella fue a ver a su pariente Elizabeth, que también, siendo una mujer ya adulta, había pasado su tiempo de quedar embarazada y concebir. Ella también milagrosamente quedó concebida, de quien nosotros después conocimos como Juan el Bautista. Imagínense, cuando María fue a ver a su pariente Elizabeth, Juan el Bautista ya estaba en el vientre de esta mujer adulta ya, y cuando María llegó a ella, el bebé que estaba adentro, dice, se conmovió, fue lleno del Espíritu Santo y supo que María, quien venía, había sido favorecida por Dios. El esposo de Elizabeth, el padre también de Juan el Bautista, cuando el ángel le dio la noticia, ¿qué hizo él? ¿Cómo va a ser posible? Estamos tan viejitos. Vas a quedar mudo hasta que tu hijo nazca. Pero su esposa Elizabeth estaba alegre y no le importaba sus años y su edad, y ella alababa al Señor por su bendición. Queridos hermanos, la mujer es muy importante en el plan de Dios. Y esto no es un cliché, esto no es algo que quiero hacer para suavizar a las mujeres y a las hermanas en la iglesia. Ustedes se han dado cuenta que en vida real ustedes son muy importantes. La mayoría, muchos de los que sirven en la iglesia, un gran porcentaje, son mujeres. Mucho de lo que se hace en la iglesia tiene que ver con el trabajo de ustedes, las mujeres. Queridos hermanos, como iglesia yo no quiero decir esto para agradar y quedar bien con ustedes. Yo quiero ser honesto y verdadero con lo que la Escritura me muestra. Cuando la iglesia nació, las mujeres fueron sumamente importantes en la iglesia. Se mencionan a varias de ellas. Algunas llegaron a ser diaconisas. Priscila también, una mujer temerosa de Dios con su esposo, apoyando y trabajando con el apóstol Pablo. Y hay muchas mujeres que también se mencionan. La Biblia dice que en el ministerio del Señor Jesucristo muchas mujeres también apoyaban el ministerio del Señor Jesucristo y lo hacían hasta económicamente. Nosotros vemos historias hermosas cuando el Señor Jesucristo entró a la casa de un hombre, de un judío. Y cuando él entró, porque este judío lo invitó, este hombre lo recibió, tal vez qué bueno que vienes a mi casa, pero no lo atendió muy bien. Lo invitó, pero no lo atendió muy bien. Y mientras estaban Jesús con sus discípulos en la casa de este judío, de este hombre, entró una mujer y se acercó al Señor Jesucristo y lo ungió con un perfume y lloraba y secaba los pies del Señor Jesucristo con sus cabellos. Y este judío, dueño de casa, dijo, si supiera quién es esta mujer que está haciéndole esto, él no se dejaría hacer que ella hiciera eso. Pero el Señor Jesucristo, sabiendo lo que había en el corazón de este hombre, le dijo, yo cuando entré en tu casa, tú no me diste beso, no me recibiste bien.
Yo cuando entré a tu casa, tú no lavaste mis pies y esta mujer no ha dejado de lavar sus pies, enjuagarlos con lágrimas de sus cabellos. Y él le dijo, de cierto te digo, que donde se predique el evangelio se va a hablar de esta mujer. Y en este momento estamos hablando de esta mujer. Queridos hermanos, muchas veces cuando leemos textos así en la iglesia y no lo interpretamos correctamente, nos podemos ir al extremo. Y son los esposos y los hombres tal vez los más felices llegando a la casa. ¿Viste? Ajá, ajá. Lo que Dios dice de ti. Pero lamentablemente si no vemos el contexto de la Biblia, vamos a correr un grave peligro y vamos a cometer el error de malinterpretar lo que Dios quiere enseñarnos en estos versículos. Versículo 9 dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Debemos preguntarnos, ¿por qué Pablo escribió esto a la iglesia en Éfeso? ¿Por qué Pablo le dio las instrucciones, estas instrucciones a Timoteo, que estaba liderando la iglesia en Éfeso? Para que también nosotros aprendamos, pastores, que estos versículos de la Biblia ya están caducados, pasaron de moda, no se aplica a nuestra realidad hoy. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo de la palabra de Dios? Que la hierba del campo se seca, pero la palabra de Dios nunca va a pasar, nunca se va a secar, permanece. La palabra de Dios es atemporal y acultural, porque también a veces nosotros podemos querer acomodar la palabra de Dios a nuestros tiempos, que son más modernos o posmodernos, o podemos acomodar la palabra de Dios a nuestra cultura. Asimismo que las mujeres, aquí Pablo comienza a hablar de las mujeres. Queridos hermanos, así como Pablo habló de las mujeres, ¿será que Pablo también habló de los hombres? Absolutamente. No es que, como decimos en buen chileno, Pablo puso todo el peso sobre las mujeres, sino que Pablo también habla a los hombres y específicamente y curiosamente también habla de los hombres en la carta de Pablo a los Efesios. Y cuando Pablo habla aquí en el versículo 9 y 10, habla algo específico de las mujeres. Habla acerca de su vestimenta, ¿cierto? ¿Por qué Pablo habla de la vestimenta de las mujeres? Debemos recordar que Pablo no estaba en Éfeso, en la iglesia, estaba en otra región, en Macedonia, pero sí Pablo estuvo en Éfeso. Él conoció la ciudad, él conoció la cultura. Y Dios lo usó también para comenzar esta iglesia. Él estaba lejos, pero mandó instrucciones a Timoteo. Timoteo enseña esto, que las mujeres se vistan con ropa decorosa. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Será que a él se le ocurrió, bueno, a ver, no sé qué voy a escribirle a Timoteo, vamos a hablar de la ropa de las mujeres? ¿O será que muchas veces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribía de acuerdo a la necesidad que había en las iglesias a quienes él escribió? ¿Será que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió a Tito, a Timoteo y a otros hermanos más como Filemón, tal vez porque había una necesidad, había un problema que resolver, había algo que no estaba claro y provocaba problemas, y Pablo escribió para poner orden, para decir, esto es lo que el Señor dice, esto es sabio, esto es agradable, y así ayudar a la iglesia? Queridos hermanos, hay que entender la gente que llegaba a la iglesia en Éfeso. Si Pablo escribe a sí mismo que las mujeres se vestían con ropa decorosa, que se vistan con ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, ¿por qué Pablo escribió eso? ¿Será que a la iglesia en Éfeso estaban llegando muchas mujeres vestidas y con ornamento o con decoración de esta manera? Creo que hoy día le dicen outfit, creo que así le dicen, me parece. Estoy tratando de a poco ponerme a tiempo. ¿Será que estaban llegando muchas mujeres convirtiéndose al Señor? ¿Así?
Queridos hermanos, a veces también nosotros en nuestra realidad, personas que nos visitan, que se convierten al Señor, comienzan a venir a la iglesia. Y quiero recordarles esto, nadie llega a la iglesia sabiendo cómo ser cristiano. Nadie llega a la iglesia sabiendo cómo agradar a Dios. Nadie llega a la iglesia sabiendo cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. La honra que debemos a Él, le debemos a Él. Nadie llega hacia la iglesia. Llegamos a la iglesia para aprender. Llegamos a la iglesia para saber. Pero muchas veces cuando llegan personas que no se comportan como un cristiano de años, ¿qué hacemos? Los juzgamos. Los criticamos y les ponemos una mala cara en vez de ayudarles, discipularles y enseñarles el consejo de Dios. Debemos recordar que lo más posible es que en esa iglesia llegaban mujeres que por su cultura en la ciudad, tal vez era una forma normal de vestirse. Tal vez no se vestían decorosamente. Debemos entender que tal vez en ese tiempo, en el Mediterráneo, tal vez en el verano, hacía también mucho calor. Tal vez llegaban con ropa algo liviana. Pero también hay un aspecto importante que considerar. En ese entonces también, en la ciudad de Éfeso, había una adoración a una diosa que yo les he tratado de enseñar, la diosa Diana de los Efesios, que también la Biblia lo menciona. En esa ciudad de Éfeso, esta deidad, que era una mujer, que era como la patrona, así se le veneraba, como la diosa de la ciudad, la patrona, como decimos nosotros, era alguien que influyó esta adoración, esta creencia influyó en la cultura. Una mujer, la imagen de una mujer como la patrona, la madre, la autoridad y la diosa sobre todos en la ciudad de Éfeso. Había un templo tremendo, que eran vestigios de ese templo, este templo a Diana de los Efesios. Esta diosa también los romanos llegaron a vincularla con una mujer que era deidad para ellos, que se le llamaba Artemisa. Esta diosa Diana de los Efesios se le conocía como una diosa poderosa. Se le conocía o también se le adoraba, veneraba como la protectora de la familia, de las personas, de la ciudad, que otorgaba prosperidad y bienestar. Esta era la diosa que había ahí en Éfeso, muy importante. Imagínense ustedes todos en la ciudad de Éfeso adorando, venerando y creyendo que Diana, esta diosa, era la diosa, la deidad, la diosa poderosa que les podía bendecir, cuidar y prosperar como una buena madre. Entonces debemos entender un poquito el contexto. La gente desde pequeñito se le enseñaba Diana de los Efesios, nuestra patrona, nuestra madre, nuestra diosa, y crecían con esa identidad de una mujer diosa que está interesada en cuidar y velar por el bienestar de ellos. Esa gente que por años adoraba a Diana de los Efesios comenzó a llegar a la iglesia. ¿Qué entendimiento tenían de la deidad, de Dios? Hay algunos historiadores, a través de novelas, personas de tiempo atrás, del siglo II, que escribieron parte de lo que era la historia en la ciudad de Éfeso. Jenofonte de Éfeso, un escritor, en su novela Efesiaca, un escrito recuperado arqueológicamente, escrito aproximadamente del siglo II, describe esto, queridos hermanos, que en la ciudad de Éfeso había tal veneración a esta diosa Diana de los Efesios, que había una procesión, la ciudad tenía una procesión, que muchas veces esta procesión eran 7 estadios de largo, una procesión en veneración, proclamación y adoración a Diana, reconocimiento a Diana, esta diosa. Se adoraba, y en esta procesión muy famosa en la ciudad, a esta diosa Diana, o algunos que también la llamaban Artemisa. Era una procesión larga. En el cortejo, en esta procesión, característico era encontrar mujeres
que se vestían elegantemente. Dice el historiador en su novela. En esta procesión se podía encontrar en esta ciudad a mujeres que en esta veneración a Diana y en esta procesión tenían la costumbre de vestirse elegantemente, con adornos y también en compañía de los efebos. Cuando yo estuve tratando de investigar todo esto para entender más lo que Pablo quería decir aquí, queridos hermanos, yo traté de hacer una investigación y los efebos también hace referencia a adolescentes entre 15 y 18 años que eran varones. De 15 a 18 adolescentes, eran más pequeños. Estas mujeres iban en esta procesión adorando a Diana, cantando a Diana y que iban con una ropa especial. Es como ocurre aquí a veces en la cultura romana, ¿cierto? Sobre todo en la fiesta de Quasimodo acá en Chile, que aquellos que van en esa procesión se visten de una manera especial. Bueno, así era la adoración a Diana de los Efesios. Y como dice, la cultura, la sociedad estaba acostumbrada a que en lo que se refería a adorar a una deidad, a un dios, ellos se vestían de una manera especial, de manera elegante y con adornos. Eso registra la historia. Y es interesante que algo muy similar a lo que Pablo escribe aquí. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, perlas y vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. El tema es que en la cultura de Éfeso, al parecer las mujeres o los hombres entendían que vestirse de una manera especial, con ornamentos especiales, agradaba más a su deidad, a Diana de los Efesios. Era como una demostración de veneración y de respeto a ella. Lo que Pablo quería enseñar, y si nos fijamos bien, y yo quiero, hermano, que ponga atención, mire lo que dice el versículo 10 al final. Sino con buenas obras, que se vistan, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Es decir, Pablo aquí está poniendo el énfasis en que las mujeres, ¿cómo deben vestirse? ¿De manera ostentosa, con ornamentos, o deben vestirse con buenas obras? ¿Eso quiere decir que las mujeres no deben vestirse con buena ropa o con una ropa adecuada? ¿Eso quiere decir que las mujeres no deben usar buena ropa, sino que tienen que venir a la iglesia con andrajos, que tienen que venir a la iglesia con lo peor de la ropa, porque lo importante son las buenas obras? No, queridos hermanos, no quiere decir eso. A veces el énfasis se pone en la ropa. ¿Qué tipo de ropa? ¿Esto o esto otro? No, el énfasis que Pablo está queriendo poner aquí es que nuestra devoción a Dios no se manifiesta y se debe manifestar por nuestra ropa únicamente, sino que se debe demostrar, si somos piadosos, temerosos de Dios, en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida. ¿Qué será de ustedes si yo como pastor, en este verano, hace mucho calor, me compro una bermuda y voy por la calle de la ciudad donde yo vivo, sin camiseta, sin polera, sin camisa, con el short a torso desnudo? ¿Qué será? A veces en la playa, ¿cierto? Se puede. Uno anda así a veces en la playa. Pero ¿qué será si en la ciudad vamos así? ¿Ves que hace demasiado calor? Sí, yo cada vez que predico muchas veces yo mojo mi ropa, sobre todo donde hace mucho calor. ¿Pero qué será? Pero él no es pastor y está mostrando sus calugas, sus bíceps. ¿Será que tengo calugas y bíceps? Pero no es pastor. ¿Se imaginan un pastor así, que en la semana se viste así y después tiene que predicar acá así? Y aún así, pongámonos en el escenario, ¿qué será de un pastor que tiene una figura atlética, musculosa, y va mostrando todo eso en la sociedad? ¿Será que algunas mujeres se sentirán atraídas por ese físico o no? ¿Qué será si nosotros también tenemos algunos elementos o conductas que llaman a la sensualidad y tal vez yo puedo atraer a otras personas, aún como un hombre casado? Yo les digo, hermanos, y esta es la vida real, no porque estemos casados a uno lo dejan de mirar.
Ah, pastor, ya se está creyendo mucho usted. Si tan bonito, tan hermoso no es pastor. Hay un dicho popular por ahí que dice, a nadie le falta, ¿cierto? Dios. Pero queridos hermanos, Pablo lo que está queriendo de fondo evitar es que si no hay sabiduría aún en nuestra forma de vestir, eso puede provocar problemas. Y es verdad, hermanos, yo quiero ser honesto. Si viene una hermosa o tenemos hermosas mujeres en nuestra congregación con vestidos que llaman la atención, porque a los hombres la vista nos llama la atención, van a haber hombres que no van a estar atentos a la adoración a Dios, van a estar atentos a la hermanita. Eso es la realidad, queridos hermanos. Si no, no hubiera dentro de muchas iglesias problemas y pecados de adulterio y relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero lo hay. Pablo está queriendo aquí enseñar a la iglesia a que nos conduzcamos delante de Él con sabiduría. No se trata de ropa en sí, se trata de cómo vamos a vivir a Dios. Podemos tener una linda figura atlética como hombres y mujeres, pero si usamos todo eso para incitar a una mujer, a un hombre, aún así, dentro o fuera del matrimonio, estando nosotros casados o no, queridos hermanos, no vamos a estar actuando con la sabiduría de Dios. Entonces debemos poner atención. La cultura en Éfeso estaba acostumbrada a eso. Las mujeres en la adoración a Diana, en el templo habían hombres eunucos. Para servir en el templo de Diana no podían ser completamente hombres, tenían que ser eunucos. Y en el templo a Diana, la adoración a Diana, habían muchas jovencitas, doncellas que eran vírgenes, que adoraban a Dios o servían a Dios en el templo de Diana. Y muchos también en esa cultura se sentían atraídas por esas doncellas sirviendo a Diana. De hecho, la figura de Diana, si usted la encuentra en internet, usted va a encontrar que es la figura de una mujer que también tiene en su busto varios pechos. Y esto lo muestra como una mujer, una diosa que bendice la fertilidad. Queridos hermanos, Pablo está queriendo decir, estar en Cristo es una nueva vida. No podemos venir a Cristo con las tradiciones y costumbres de nuestra cultura. Porque eso ya no sería el cristianismo bíblico que ellos predicaban, sería una práctica de sincretismo. Y en cada una de nuestras iglesias tendríamos mezclas de creencias de la cultura, la sociedad, con partes bíblicas. Y eso es lo que Dios le pidió a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento que evitaran cuando llegaran a Canaán. No se mezclen con los pueblos, porque si se mezclan con los pueblos, se van a mezclar en sus creencias. Y va a comenzar la idolatría y me van a dejar y me van a traicionar. Y queridos hermanos, eso ocurrió con Israel. No escucharon la voz de Dios. Queridos hermanos, esto no es tan solo para las mujeres, es también para los hombres en la iglesia. Debemos vestirnos sabiamente. Debemos vestirnos también adecuadamente. Debemos vestirnos, queridos hermanos, pensando, no tan solo, me voy a ver atractivo, me voy a ver bien, sino que debemos vestirnos también sabiendo que la ropa es importante, pero también lo mejor es vestirnos como hombres de buenas obras. De buenas obras. Pastor, entonces, ¿cómo debemos venir vestidos a la iglesia? Queridos hermanos, yo no voy a decirle cómo debe venir vestido, sí debo enseñarle que debe hacerlo con sabiduría del Señor, correctamente, adecuadamente. ¿Okay? El versículo 11, mira lo que dice, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia y no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero desde Eva y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Pastor, yo voy a ser sincero con usted, eso me suena a mucho machismo en la iglesia. Y queridos hermanos, yo quiero que pongamos atención en esto. Y quiero ser claro delante del Señor. Hoy día nuestra cultura está viviendo una guerra de sexos.
una guerra entre el hombre y la mujer. Nuestra cultura, nuestra sociedad occidental está viviendo lamentablemente una batalla de roles. ¿Quién es más importante? ¿Quién tiene autoridad? ¿Quién tiene más libertad? ¿El hombre o la mujer? Queridos hermanos, yo quiero ser claro. La Biblia nos muestra que Dios no es ni machista ni feminista. Pero por favor, no incluyamos, no metamos en la iglesia ni el machismo ni el feminismo. Porque Dios no es ni lo uno ni lo otro. Porque el ministerio no es ni lo uno ni lo otro, ni la Biblia es lo uno ni lo otro. Dios es el creador tanto del hombre y la mujer. Y cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia, en Génesis capítulo 1, los creó a su imagen y semejanza. Es decir, con eso también entendemos que Dios cuando creó al hombre y a la mujer, los creó con dignidad. ¿Por qué con dignidad? Porque los creó a su imagen y semejanza. Si yo trato a la mujer con no dignidad, con un trato no digno, ¿a quién estoy ofendiendo? ¿A la mujer? Estoy ofendiendo a quien creó a la mujer. Si yo trato sin dignidad al hombre, no estoy ofendiendo al hombre, estoy ofendiendo a quien creó el hombre. Y por eso Dios en su palabra nos deja claro esto, que Él nos creó, varón y hembra, a su imagen y semejanza. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba enseñando y vino un religioso o alguien le preguntó a uno de sus discípulos, ¿y tu maestro paga impuestos? Y Pedro contestó, claro que paga impuestos. Él muy imprudente siempre, tomando la palabra que no le correspondía. En vez de venir al Señor Jesús y decirle, Señor, mira, están diciendo esto. ¿Qué dices tú? ¿Qué contesto? Pero en esta imprudencia el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ve, lanza el anzuelo en el mar y el primer pez que pesques, tráelo, abre su boca que vas a encontrar una moneda y con esa moneda paga el impuesto. Y Pedro hizo la instrucción, estoy parafraseando, él pescó, sacó un pez y como el Señor dijo, había una moneda dentro del pez, la sacó y el Señor Jesucristo tomó esta moneda y le preguntó a toda la gente, ¿de quién es esta moneda? ¿Qué rostro hay en esta moneda? El rostro de César, el emperador de Roma. Y aquí está la famosa frase que el Señor Jesucristo dijo, entonces den a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Es decir, si en esta moneda está el rostro, la semejanza, el semblante de César, ¿de quién era esa moneda? ¿De César? Pero cuando el Señor Jesucristo dijo, entonces den a Dios lo que es de Dios, es decir, honren a Dios con lo que es de Dios, ¿dónde está la cara de Dios, queridos hermanos, en este mundo? ¿Será que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza? Así como esta moneda fue creada por el Imperio Romano tomando la semejanza de César para que supieran que esa moneda le pertenece a César. Y si usted y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿a quién le pertenecemos? A Dios. Y si le pertenecemos a Dios, tenemos entonces dignidad. Queridos hermanos, muchas veces este texto se utiliza mal para quitar dignidad a la mujer en la iglesia. Y yo no voy a cambiar lo que está escrito aquí, pero es necesario que entendamos por qué el Espíritu Santo guió a Pablo a escribir de esta manera. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Si Pablo escribió esto para la iglesia, y generalmente él escribía para suplir una necesidad o para corregir una práctica que no estaba correcta, si él dice que la mujer aprenda calladamente en toda obediencia, ¿será que él escribió esto? Porque tal vez en la iglesia cuando se juntaba había mucho murmullo, había mucha conversación, o tal vez habían comentarios imprudentes que provocaban problemas. Pablo siempre escribió buscando el bien común de la iglesia para que la iglesia estuviera ordenada y funcionara como Dios quiere. Que la mujer aprenda calladamente en obediencia. Nosotros sabemos que en la cultura de Éfeso la mujer tenía un rol muy importante.
Y a veces ese rol en la cultura hacía que la mujer y la misma cultura y sociedad tuvieran una posición de que la mujer fuera superior al hombre. Y todo esto derivado de la adoración a una mujer, Diana de los Efesios, la patrona, la diosa, la autoridad máxima. Y por lo tanto, claro, la imagen de la mujer era exaltada y muchas veces se exaltaba sobre la figura del hombre. ¿Eso es también voluntad de Dios? No, según lo que vemos en la Escritura. Por eso Pablo aquí en el versículo 13 dice, porque Adán fue creado primero. No se trata de quién ganó la carrera, se trata, hermanos, del propósito de Dios con el hombre y con la mujer. Por eso, cuando Dios creó al hombre, y usted lo ha leído en la Biblia, ¿se ha preguntado alguna vez por qué Dios creó primero al hombre y no creó primero a la mujer? Porque Él pudo hacerlo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué lo hizo así? ¿Por qué no creó primero a la mujer? ¿Será que dijo, el Señor después de crear, debía haber creado a la mujer primero? Porque la mujer es la que pone atención a los hijos, a la casa, trabaja en esto, paga las cuentas y todo. ¿Y el hombre qué hace? Ve la tele. Debía haber creado a la mujer primero. ¿O será que Dios tenía un propósito en su soberanía como Dios? Claro, absolutamente, hermanos. Lamentablemente nosotros hemos sido influenciados por la cultura y esta guerra de sexo y roles, del patriarcado, del matriarcado, queridos hermanos. Y nos hemos dejado engañar y nosotros quitamos la divinidad que el hombre y la mujer merece porque Dios se lo ha dado. Y lamentablemente la mujer trata de imponerse al hombre y el hombre trata de imponerse a la mujer como si estuviera domando un caballo salvaje. Queridos hermanos, eso no tiene nada que ver con Dios ni la Biblia. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, a cada uno le dio un rol que debe cumplir. Y es un rol diferente. Y no porque es diferente uno es mejor que el otro, queridos hermanos. Que la mujer aprenda calladamente en toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Pablo está queriendo ser claro aquí, no en lo que a él le acomodaba, no es un tema cultural, sino en el propósito de Dios. ¿Por qué Dios creó primero a Adán? ¿Por qué Dios en su palabra, en 1 Corintios 11, del 1 al 16, Dios en su palabra dice que así como Dios es cabeza del Señor Jesucristo y Jesucristo cabeza del Señor Jesús, el Señor Jesucristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer? Y todo esto hace referencia a la autoridad. Jesús, el Señor, siempre estuvo sometido a la autoridad del Padre. Y nosotros los hombres siempre debemos estar sometidos a la autoridad de Jesús, Jesucristo el Señor. Pero también dice que la mujer debe estar sometida a la autoridad del hombre. ¿Y quién le dio esa autoridad al hombre? Y a veces comienza esa pelea. Queridos hermanos, sí, muchas veces lo que Dios determina nos cuesta a nosotros entender y vivir de esa manera. A mí me cuestan muchas cosas en la Biblia. Nos cuesta cuando el Señor dice, cuando te peguen en una mejilla, pone la otra. Pero Señor, yo tengo que reaccionar. Perdona a tus enemigos. Pero Señor, mira lo que están haciendo, cómo están hablando mal de mí. Yo tengo que hacer algo. Ten una actitud. Hay muchas cosas que nos cuestan, pero es su soberanía y voluntad. Y cuando Dios dice que el hombre debe ser autoridad sobre la mujer, no está inventando el machismo ni quitándole dignidad a la mujer. Es que, queridos hermanos, Dios en su diseño, en su soberanía, Él tiene un rol tanto para el hombre y la mujer. Nosotros los hombres debemos proteger. Nosotros los hombres debemos guiar a nuestras esposas. Dios en su soberanía determinó que los hombres fuéramos líderes espirituales en nuestra familia. Que seamos líderes de nuestra esposa y nuestros hijos. Que seamos líderes en la iglesia. Porque imagínense, somos líderes en la casa, pero la iglesia no. No, este es el diseño de Dios que viene desde el matrimonio, en su voluntad y también en la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando el hombre no decide obedecer a Dios y tomar y cumplir el diseño de Dios y su rol? ¿Qué pasa cuando el hombre no es líder espiritual en su familia? ¿Quién va a tomar el liderazgo? ¿Quién va a cuidar espiritualmente de la familia?
Las mujeres no tan solo se encargan de poner comida en nuestra mesa con lo que Dios nos provee, planchar nuestras camisas, aunque yo le digo, yo soy el que plancha en la casa. Muchas veces Adriana, mi esposa, me dice, amor, ¿estás planchando? Sí, plánchame esto. Ningún problema, me encanta planchar. Mi madre me enseñó a barrer, mi madre me enseñó a lavar los platos, mi madre me enseñó a hacer mi cama. Y yo no tengo ningún problema para eso. Como dicen algunos, no tengo los dedos crespos. Y todo eso me lo enseñó una mujer. Pero yo tengo que enseñarle a mis hijos como líder de mi familia y no esperar que mi esposa, aunque pueda hacerlo, lo enseñe. Yo tengo que ser líder en mi hogar. Eso es lo que Dios ha destinado para el hombre. Pero si los hombres no estamos tomando nuestro liderazgo y estamos dejándolo todo a la mujer, esto no es una guerra de sexo, queridos hermanos. Es que no estamos cumpliendo el plan de Dios. Las mujeres fueron creadas por Dios de una manera que necesitan al hombre. Necesitan que le demos seguridad. Por eso dice, no permito que la mujer enseñe, porque somos los líderes que debemos enseñar a la mujer y darle confianza y darle conocimiento para que se desarrollen y avancen. Pero si nosotros los hombres no estamos cumpliendo ese rol, queridos hermanos, la obra de Dios tiene que avanzar. Y si nosotros los hombres no queremos avanzar con Dios, Dios va a usar a mujeres. Aunque Él quiso desde el principio usar a Adán y Eva, a Adán principalmente. Él le dijo, pueden comer, a Dios le dijo a Adán, pueden comer de todos estos frutos menos de este árbol. Pero cuando Satanás, el diablo, estuvo tentando a Eva, ¿dónde estaba Adán? Y dice que la mujer comió y después él comió. Pero ¿a quién Dios le dio la orden? No deben comer. ¿Se la dio a Eva? No, se la dio a Adán. ¿Qué pasa cuando nosotros no cumplimos nuestro rol en el plan de Dios, queridos? Algo se descalibra y comienzan a haber problemas en el plan de Dios. Queridos hermanos, el que la mujer aprenda en silencio no es que es una esclava en la iglesia, eso no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. El que la mujer tiene que estar en silencio y no puede hablar nada, hermano, eso no tiene nada que ver con un Dios esclavizante. Pablo lo que quiere enseñar aquí es que en cada iglesia debe haber un orden. Y ustedes se dan cuenta que nosotros procuramos que haya orden. Y si hay un hermano, hombre o mujer, que está hablando más fuerte mientras está la prédica o está la adoración, yo me voy a acercar y decirle, hermano, por favor, baje el volumen, porque está distrayendo. Debe haber un orden. Y lo hago tanto con hombres como con mujeres y niños. Porque debemos entender que en la casa de Dios tiene que haber un respeto, una honra a Dios, la casa de Dios, la iglesia. Queridos hermanos, al final cuando dice, pero la mujer se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor, santidad con modestia. Pastor, eso es lo más machista que yo he escuchado en mi vida. Por eso es que el cristianismo es el fundador del patriarcado. Mira, mandar a la mujer, no, tú solamente tienes que tener bebés. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando del rol de la mujer que los hombres no podemos hacer. Yo no puedo tener bebés. Sí, participo. Usted como hombre participa, como esposo participa. Pero yo no puedo tener ese privilegio. Ah, pastor, no es un privilegio. Usted no es mujer. Usted no sabe lo que son esos dolores. Sí, no lo sé. A veces me duele una tripita por algo que comí, me duele. Una agüita, pastor, tómese una agüita caliente y se le va a pasar ese dolor. Pero a las mujeres les toca sufrir ese dolor. Yo estuve presente en el parto de mi esposa, de mis 2 hijas. Estuve ahí, in situ, primera línea. Vi cuando las cabezas de mis hijas salían a este mundo. Casi me desmayo, hermanos. Nunca pensé que era algo así. La cabeza blandita salía deforme. Y yo, no, mi hija salió deforme. Es normal. No se asuste si usted todavía no está en un parto. No se asuste, eso es normal. Fue creado de esa manera blandito para que pudiera salir sin problemas. Yo estuve ahí cuando gritaron. Salieron blanquitas por el líquido amniótico. Blanquitas salieron y decían, oye, mis hijas parecen extraterrestres. Lo pensé para adentro. Salen blanquitas. Tuvieron que limpiarle la carita y todo eso, sacarle a veces el líquido de ahí.
Y después me la dieron para tenerla en mis brazos. Y sabe, cuando yo participé en el nacimiento de mi esposa, me están privando de compartir historia de mi familia, pero es inevitable. En el hospital pusieron la huella de su pie en tinta y la pusieron en el certificado de nacimiento que nos dieron. Y después de eso, pusieron el pie, todavía con tinta de mi hija, lo pusieron aquí, en mi brazo. Yo tengo esa foto en Facebook, para que yo supiera algo de la paternidad. Y eso me marcó toda mi vida. Pero el hombre no puede vivir lo que la mujer puede vivir. Y lo que Pablo está diciendo en el versículo 15 es que el rol de la mujer es muy importante, lo que Dios le dio a dar. Hermano, usted no se sienta menospreciada, así, es que yo estoy destinada a puro dar bebés. No. Recuerde que cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, Él también les dio una orden: multiplíquense y llenen la tierra. ¿Será que el hombre iba a poder lograr eso? La mujer era un rol importante. Y eso era una bendición de Dios, aunque algunas la están viendo como un castigo. Lamentablemente no, queridos hermanos. ¿Cuántas personas que han sido grandes hombres, grandes mujeres en la historia universal fueron hijos de una madre? ¿O será que vinieron de Marte o de Júpiter? ¿Cuántos pianistas, músicos? A veces yo me pongo a ver música clásica, hermanos. Yo todavía me cuesta entender cómo los músicos aquí tocan. Yo he tratado de tocar guitarra, nada. Dios ha traído al mundo a personas tan importantes, predicadores, evangelistas, misioneros, a través de mujeres. Queridos hermanos, que en nuestras congregaciones Vida Real, ni se nos ocurra pensar que el hombre es más importante y la mujer es más importante. Hay roles distintos. El hombre, el rol es líder. El rol de la mujer también es importante: apoyar al líder, trabajar en equipo, cuidar a los hijos. Eso es muy importante. No porque nuestras esposas cuidan a los hijos, yo no cuido a mis hijos, ahí está mi esposa. No, nuestros hijos tienen que ver la imagen paterna de un líder en la familia. Eso es muy importante. Pablo está queriendo poner orden, hermanos, para que no hayan problemas ni roces entre hombres y mujeres. Pero también debemos entender el contexto. Mucha gente venía de la cultura de Éfeso con costumbres y tradiciones que para ellos eran normales. Pero es un reino diferente, el reino de Dios. Es una nueva vida. Y nosotros, si hemos creído en Cristo y hemos entregado nuestra vida a Él, tenemos que someternos a su voluntad, que entendemos y creemos es perfecta, buena y perfecta. Amén. Quiero invitarle que se ponga en pie, ya estamos terminando hoy. Padre, te damos gracias por este tiempo. Toda la gloria, el honor y la alabanza sea para ti. Padre, yo quiero darte muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, por cada hombre y cada mujer que es parte de nuestras iglesias Vida Real. Gracias porque cada uno tiene dignidad que proviene de ti. Y Señor, ayúdanos por favor a ver esa dignidad, a honrar esa dignidad, amándonos correctamente los unos a los otros. Padre, en el nombre del Señor Jesús, que tu Espíritu nos guíe en cada pensamiento y cada vez que leemos tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, a entender que debemos hacer correctamente, Señor, lo que tú nos indicas para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a los hombres a ser verdaderos líderes para nuestras esposas, nuestras hijas, hijos. Ayúdanos a cumplir el rol que tú nos diste para el hogar, pero también ayúdanos a cumplir el rol que tú nos diste para la iglesia. Padre, queremos orar por nuestras hermanas que han trabajado y están trabajando arduamente en que cada domingo el culto de adoración a ti se desarrolle con normalidad. Muchas veces llegamos al comienzo y alabamos y no nos damos cuenta, Padre, que hubieron también muchas mujeres preparando todo. Padre, ayúdanos como iglesia siempre a ser una iglesia sana, de acuerdo a tu palabra, Señor, y poder enseñar y guiar a otros en la sabiduría que proviene de ti. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.